Askirukipan, takenitaki, Askrikpanaya tichiri, kunhamasiptasa, Waliki yatichiri. oleki, allantañani, ¿alguien quiere leer sus ejemplos? Tich Ullarañmoni, eh, yatichiri, yo hice dos ejemplos de cada sufijo que hicimos la vez ok, pasada. Em, Achiquipana, si ruego. ya, Achipana, ¿sí? ¿Perdón? a ver, eso primero, uno más la M, el primero, Ah, bueno. El verbo es achicaña, rogar. ajá, Entonces, yo le tengo que agregar el ipana, pero le tengo que cambiar la A por la I. Achiquipana, si ruego. ¿O está mal? No, achiquipana, sí, achiquipana, claro. ¿Está mal, profesor? sí, no, 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 a ver, vamos a analizar. Ya, aquí estás, ¿no ve? Con hispano, ¿no ve? Sí, Tu verbo es achicaña, achicaña, ¿no ve? achicaña, sí, rogar, sí. En Mm, achiquipana tiene que ser, según la regla. Le quito la ña y la A le cambio por la I. Ah, sí, achiquipana, está bien. Sí, ya, profesor. El otro verbo es achjaña, morder. Achipana, achipana, si muerdo. Sí, está bien. El segundo es con el sufijo iri y uri. El verbo alaña, comprar. Aliri, el que compra. Aljaña, vender. Aljiri, el que vende. Ok, Con el, con el sufijo ista. Olvidar, armaña. Armistawa, me olvidas. Hablar, aruña. Aristawa, ya eso. Hablar, a ver, una vez más. hablar, Aristawa. Ya, No, ¿cuál es no, el no, no. verbo? El verbo es aruña, Aruciña. pero hablar, Ujú. aruña, profesor. Hablar es aruña. Aruciña será me hablas. No, hablar igual es. Ya. Acá tengo el verbo hablar, aruña. Este es del diccionario del padre, ay, del padrecito este señor. Ludovico. De él, sí, sí, profesor. Aruña es hablar y arjañaña es hablarle, Sí, pero es aruña, es según este diccionario. ya. ¿Cómo me dice usted que es, profesor, para yo Aruciña. agregarle aruciña? Ya. Corrigiendo con el aruciña Puede ser arzuña también. o Depende as- del contexto. aruciña, o haciéndole de las dos maneras, profesor, aruciña, entonces sería aru, arucista, ¿verdad? Arucistawa, Sí, ¿sí? Ya. sí, Ya, profesor. Ahora con el verbo ist, con el sufijo istu, el verbo escuchar istaña, eh, sería ististúa, no sí. se escucha. Con el verbo apurar, jariñaña, sería jarillistúa, nos Ajá. apura.
El sufijo itu con el verbo rasguñar, ja- jatiraña, sería jatiritúa, me rasguña. Con el verbo llamar, yausaña, jausaña, jausistúa, me llama. Ya, Walikiu, Profesor, gracias. Walikiu, Waklikiu. Profesor, yo nomás tengo una duda, si le puedo hacer la pregunta, por favor. Claro, Aquí tenemos, por ejemplo, en los que dice ista verbal, ¿no? Objeto segundo y primero, ¿no? O sea, sería, cuando dice el objeto segunda persona y primera persona, profesor, eso es lo que me confunde un poco. Se refiere a la primera persona del yo y a la segunda persona del tú, ¿no? sí. Entonces, cuando yo digo olvidar, armistawa, ¿me olvida quién? La segunda persona. Tú me olvidas, así. Sí, así, Y, exactamente. y ya. Y entonces la primera persona sería yo te olvido. Ah, también puede, no, pero hay que conjugar, por eso no estamos haciendo conjugación. Es que por eso es mi confusión, profesor, porque aquí mencionamos segunda y primera persona. O sea, no es por el hecho de que yo quiera conjugar, sino por el hecho de que si yo quiero decir eh, yo te olvido, ¿cómo sería entonces aquí? Ya no sería Armistawa, sino Sí, ¿cómo sería, profesor? Armsmawa. Le quitamos el ta, que corresponde a la segunda, y le ponemos el ma, que corresponde a la primera, ¿verdad? Sí, de conjugación. Ma. Y ya, profesor. Ahora sí ya me quedó un poco más claro, profesor. Muchas gracias. ¿Estamos en clase, verdad, profesor? Sí. Ya, continuamos. Ja posesivo. Estos todos conocen, ¿sí? ¿Qué significa? Eh, Mi, Me, ¿no ve? y, A ver, díctenme ejemplos. Utaja, Ok, anuja, Ujú. ok, Tataja, eso. Entonces, esto es el posesivo me, ¿ya? Está claro, ¿no ve? No hay duda de esto, ¿no ve? No hay sí, duda, estoy profesor. claro. Niño, Ya. Niño, Ahora hay otro sufijo igual ja, y esto es nominal. Y esto básicamente hace referencia a cualidades, ¿ya? Por eso se llama cualitativo. Exactamente es lo mismo, pero va a depender del contexto si es este ja posesivo o es ja nominal, ¿ya? Ejemplo, em, supongamos, em, Jaya, ¿qué es Jaya? Aquel, Aquel, ¿no ve? Edición vocálica. Kaija. Kaija o Kaya es aquel, ¿no ve? Yo no puedo ser mi aquel, ¿no ve? O puedo decir, Aniwa, ¿no ve? Entonces,
Este ja, en este caso, está cumpliendo el rol del nominal. Kaija va a ser allá. ¿Eh? Kaija podría ser allí, en aquel lugar. ¿No ve? Acá, ¿qué es acá? Esto, Aquí. Esto, ¿no ve? Elisión vocálica y acá. ¿Sí? Acá. Ahora, esto podría tener varios significados. Acá puede ser en este lugar o aquí, ¿no ve? Aquí podría ser, acá podría ser un comparativo, ¿no? De este y tanto, ¿no ve? Va a depender siempre del contexto, ¿ya? Eh, ¿Qué más podría ser? mm, Em, a ver, se utiliza mucho esto, ¿no? Uta, por ejemplo, uta, ¿no? Utauja, utauja, pollauja, huirauja, no sé, ¿no? Esto es por la casa, ¿no? ¿Ya? Ese ja es esto. ¿Se entiende? el, el A ver, ja es escriban un ejemplo. por la casa, es por la, ¿verdad, profesor? ¿Sí? ¿Se ve? ¿No ve? La pantalla estoy compartiendo, ¿no ve? Sí, sí, claro. No, Ah, nomás ok. el concepto, el concepto quería saber, profesor, el Ujú. concepto. A ver, Esto incluso podría ser de otra forma también. Cerca a la casa, ¿ya? Por ejemplo, van a escuchar Utao Harukiu Choksatasitaina, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Por la casa o por alrededor de su casa, nomás había sembrado papa, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto va a depender del contexto. En Aymara siempre es así, ¿ya? Las palabras, ¿ya? Hay que ver, analizar siempre su contexto. A ver, escriban un ejemplo. Maunyan chao, pelotapam chao. Tukuya phataq, ullarani phataq, ¿ya? Si terminan, leen, ¿ya? Tichiri, se puede decir jupauja. ¿Sí? cuando trabajamos con, con los adverbios del lugar, profesor, por ejemplo, el adverbio alaya, que es arriba, Ajá. puedo decir entonces alaibja, Sí, correcto. por arriba, Sí. y ya. Sí, profesor. Eh, y consecuentemente, por ejemplo, puedo decir ah, eh, por encima también puede ser. Sería patauja. Sí, correcto. Muy bien. Y básicamente se trabaja esto con los adverbios de tiempo, con los adverbios de lugar, ¿verdad, profesor? Del Se puede lugar, de trabajar. tiempo, principalmente. Ah, de tiempo también. Y si le queremos conjugar con si queremos decir por la mañana, sería ah, caruruja. ¿Así, profesor? Roja.
No, tal vez Paruruja. ahí no aplica. No, no, ¿verdad? Ujú. Y A ver, lean sus ejemplos, lean. Alwauja. Ok, con algo así podría aplicar. la hoja. Mm. Arumauja sería bien, profesor, por la noche. Sí, también aplicaría ahí. Ok. Ya, ¿quién más va a leer? ¿Qué tiempis nene? Yatichiri, ¿podría ser Alwatja por la mañana? Ah, ya, al-Wadja, sí, al-Wadjutat, ¿no? Sí, sí, puede ser. Yatichiri Kaukitja. Ya, Cauquitja, sí, podría ser. ¿Por dónde, verdad, profesor? ¿Significa? Sí, Ya. Nairatja. ok, Yaputla, Yapichiri, 15, 16, 18. Me ya. toca. Waliki haya, tana haya, amoyase haya. Hachatja. Hachatjama. Ok, está bien. Hanati, ¿está claro? Anaski yatichiri. Muy bien. Chaha, yakaraki, ¿ya? Ahora también otro. Igual ja, sufijo ja, pero esto va a ser verbal. Esto es participativo y también se conoce como exagerativo. Entonces, veamos. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico que es apaña. Apaña es llevar, ¿no ve? ¿Sí? Sí, yatichiri. Apaña. Ahora, antes del infinitivo pongo la ja con edición vocálica. Abjaña, ¿qué significaría? Está llevando, están jugadores. Ayudar, ¿no ve? Pero hay que interpretar esto, ¿no? Si Buenos digo días. ayudar, por ejemplo, alguien está cargando un bulto bien pesado, entonces yo le digo, te ayudaré, ¿no? Entonces me da la mitad y yo me cargo la otra, se carga solamente la mitad y yo me cargo la otra mitad. Eso es abjaña, ¿me dejo entender? Pues el cargar, llevar en la mano, ¿no? Pero ayudar, no en el sentido de ayudar de otra forma, ¿ya? Abjaña es ese contexto, ¿me dejo entender, ¿no ve? ¿Se entiende el Eh, contexto de ayudar? eh, profesor, aquí tengo una consulta, por favor. Aquí en el libro dice el ja verbal, dice partitivo, Ah, sí, partitivo es partitivo. porque en el ejemplo de apaña que usted está mencionando, aquí lo traduce como separar, que sería partitivo, ¿verdad? Y Ok. ayudar sería el exagerativo, ¿verdad? No, sigue siendo partitivo.
el separar, el ayudar sigue siendo partitivo. Sí, por eso el da contexto, ¿no ve? Ese contexto es de Abjaña, ¿ya? ¿Me dejo entender? Ahora podría ser otro específicamente para separar, por ejemplo. Abjaña, digamos, dos toros están peleando, ¿ya? Entonces yo voy a arrojar con latas, no sé, con perro, ¿no? Separar, Abjaña. ¿Me dejo entender? Ah, los voy a separar para que no se peleen. Ya, Ujú. ya, 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 profesor. Entonces va a depender del contexto, ¿ya? Este Abjaña. Em, ahora, a ver, ahora exagerativo. Em, Nuaña. ¿Qué es nuaña? Pegar. Pegar. Entonces aquí ya estoy diciendo pegar, ¿no ve? Bueno, yo pues no jamao, ¿no ve? Y ahí estoy utilizando el ja, no ujaña, ¿no ve? No ujamawa, ¿no ve? No ujaña sigue siendo pegar. Me dejo entender, ¿no ve? Nuaña era pegar. No ujaña sigue siendo pegar. Pero esto es en sentido exagerativo. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿pegar de dar una bofetada o pegar de pegar con otra cosa? De Podría ser juntar. pegar a patadas, a puñetes. Ah, ya, pegar de golpes. Ya, ya, ya. Ahora, con objeto Naimara se dice de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si fuera algo, no sé, como un chicote, jaujaña, ¿no? Palo, ¿no? Jaujaña, ¿no? Ya, entonces no es de eso. En castellano tenemos No, no, pegar, que podría ser. me refería a pegar de atachar, de juntar. Ah, no, no refiere a eso. No Ya, son sinónimos. Tiene otra ya, palabra en profesor. Aymara. Correcto. Gracias, profesor. A ver, escriban aquí un ejemplo ustedes. A ver. Kertapham, kertapham. Tiene que ser con cualquier verbo, profesor. Con verbo Cualquiera. necesariamente, ¿no? Mm. Si yo quiero hacerlo, profesor, con el verbo ampiña, ¿Ya? tostar, ¿no? Entonces yo quiero exagerar, porque de eso se trata, ¿no? Ajá. Eh, entonces usted dice que el ja lo agrego antes de la ña, ¿verdad? Correcto. Entonces sería jamjaña, Sí, correcto. Y eso es, tostar sigue siendo tostar, pero bien de forma tostado. exagerativa. Ya, ya, profesor.
Yati Chirimanjaña, así sería. Ya, también. Con el verbo apurar, profesor, Ya, a ver. hariña, harijaña, Jariaña es apurar. Jariña hari, es lavar. Ahora puede ser, ahí por ejemplo podría aplicar. Jarjaña. Ahora, jarjaña también podría tener otra connotación ya. hariñaña, ¿verdad, profesor? Hariñaña, sí. Jariaña es apurar. Jarijaña Hariñaña, sería. hariñaña, hari, hariyaj, sería hariyajaña, Ya, pero con elisión vocálica es, ¿no ven? hariyaña, no, Jarijaña. harijaña. Ay, está difícil de pronunciar, profesor, con la edición vocálica. Es igualito que el español, no hay nada de complicación. No, ¿qué va a Solamente el ser sonido hay igualito? que omitir. Ahí no hay edición vocálica, profesor. Larjaña, Larjaña. Jariaña. Entonces, jarijaña. ¿Eh? Larjaña. Harij, harijaña. ¿Sí? Ahí está, Sonido tienes que perfecto. hacer, sonido. Y, ¿no? Jarijaña. ¿Eh? Cuando no hay Harijaña, vocal, hay que emitir el sonido de la letra. harijaña. Ya, ya, profesor. Ya. Puede ¿Quedó claro ser este sufijo? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Giljaña y Jarijaña, Sarnapjaña. ya. ¿Sí? A ver, alguien más Harchuqueña, tal vez. ¿Perdón? Harchuqueña, ¿Achucaña? Harchuqueña. Ah, exacto. Por ejemplo, archuquiña puede ser este, ¿no ve? Archuquiña va a ser gritar, ¿no ve? Archucaña sigue siendo gritar, pero de forma exagerativa. No sé, tal vez La, habría que interpretar más allá de la exageración va esto, ¿ya? de Laruña es Larjaña. ¿Está bien? Larjaña, sí, correcto. Ir Natjaña, profesor. ¿Perdón? Ir Natjaña. No escucho. Ir Natjaña, de repente lo estoy pronunciando Ah, mal. ya. Sí, sí, sí. Ok. Iquipjaña, ¿Perdón? Iquipjaña, ¿Cuál es el verbo? dormir, Ya. de Ahora, ¿qué Iquipjaña, quieres decir? Iquipjaña, no, Pero iquiña nomás ve dormir, pues. Ikjaña Iquiña. sería. Ah, Icaña, cierto. Ah, Icaña, ¿no? Correcto. A ver, ¿quién más? Yatichiri incuña el verbo. Ya, Llevar bulto en las manos. ya. Injaña. Ok, perfecto. Iquiña, Iquiaña, Eso, dormirse, ¿no ve? Sarnacaña, Chiri. Ya.
Walekit, Hanat. No, ya teacher. Ok, Walek, Walek. Bien, entonces, eso es este sufijo ja, verbal participativo, ¿ya? Ahora, otro sufijo. Sufijo, esto es... ay, caray. Jama. Muchas veces suelen confundirse esto con sufijo ja posesivo y el ma posesivo también, ¿no? Entonces, no podría darse, no, no tendría por qué, ¿ya? Ahora, esto es nominal y básicamente es un comparativo. Comparativo. Ejemplo. mm, no sé, Jupa. Jupa es él o ella, ¿no ve? Entonces, edición vocálica y pongo jama. Jup jama, como él o como ella. Estoy comparando. Jup jama, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Jana jayam. A ver, Quizá Karatani, ya teacher. escriban, a ver. Escriban, escriban. A ver, Uliana ne pata guata. Profesor, ¿esto es para comparar básicamente los pronombres personales o se puede comparar con todo tipo de cosas? Con todo tipo de cosas. Por ejemplo, para decir am, como nosotros o como ustedes, ¿no? Ujú. Ah, Jupanacas es como ellos, sería Jupanajaj, Jupanacajama, Ya, pero edición vocálica. Esto con edición vocálica, ¿no ve? ¿Y dónde iría la edición vocálica, profesor? Ya, pero aquí dice jupa, ¿no ve? Ahora estamos con edición vocálica. ¿Cómo sería ahora tu ejemplo? Jupnacajama, Pero sigues con vocal, sin vocal. Jupanaka. ¿Dónde iría la edición? Aquí está. A ver, Ya teacher. A ver, hachau Jupanajama. upyama. eso, muy bien. Hachau upyama. Hawir hama. Nai hama. Eso, Ah, eso. Este sufijo se va a conjugar con edición vocálica aquí, antes, ¿ya? Con cualquiera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? A ver, otros ejemplos, lean. ya teacher, se puede emplear también si aumento posesivo y este jama más, por ejemplo, utaj jama. Utajam, ¿sí? Utaja, mi casa, ¿no ve? Ahora hay que decir, como mi casa, ¿no ve? Edición vocálica y pongo jama. Utaj jama. Utaj
Jama. ¿Ve? Aplica normal. Gracias, Tichiri, gracias. Y como la casa nomás sería Utajama, ¿verdad? Nada, ¿Verdad, pues. Yatichiri? Edición vocálica. Uta, edición vocálica y ponen ja. Utjama. Utajama. Yatichiri amutu. Amuthama. Eso, Hiwasa. Hiwashama. eso. Timpis. Hama Yatichiri. Mama Hama. Ok. Ilqirjama, Airjama, Amuirjama. Ok, perfecto. ¿Está bien? Kunhama Yatijiri, Ya. Cuando queremos comparar, se puede comparar todo, ¿no ve? Upjama, Naijama, Hilajama, Tatajama, Mamajama, Pisijama, Anojama, Utajama, Añascujama, Collujama, Jawirajama. Que todo pueden comparar, ¿no ve? ¿Sí? Todo pueden comparar, ¿no? Hanajaya, ¿alguna pregunta respecto a este sufijo? No, no, Yatichiri. Ya, Malek. Y acá, sufijo. Sufijo K. Ah, esto es verbal. Se utiliza cuando se hacen anticipaciones. Es anticipativo. Anticipativo. Veamos ejemplos. A ver, ¿qué podríamos decir? Eh, tanta chaciña. Tanta chaciña. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? reunión conjunto. Reunión. Reunirse, Tanta juntar, chaciña, reunirse, ¿no ve? reunirse. ¿Sí? Ahora aquí voy a poner el K. Tanta chas. Edición vocálica antes de la ñam y pongo K. Tanta chascaña. Estar reuniéndose, ¿no ve? Estar reuniéndose. O sea, todavía no ha empezado la reunión. O tal vez posiblemente ya ha empezado la reunión, pero están adelantándose. ¿Me dejo entender? O podría ser, por ejemplo, a ver, para que se entienda un ejemplo bien fácil, a ver. Saraña. Saraña es ir, ¿no ve? Ir. Ahora, sarcaña. Estar yendo. Estar yendo. ¿No? Estar adelantándose, estar caminando, estar yendo. Eso es el K, ¿ya? Verbal participativo. ¿Se entiende? Sí, sí, Tichiri. También se puede decir Tantachascani o Sarcani, ir, Cercani, estar yendo. cerca, sí, podría ser. Tanta chesca, sí. A ver, lean ustedes, escriban sus ejemplos. Cotullaran en Phatao. A ver, Ullaran en Pham. Utkane, Aljane, Ok, Con el verbo sentarse, profesor. ya, Puntaña. Puntacaña.
Caña. Edición vocálica te falta. En la ta, caña. ¿Así? ¿Cuál es tu verbo? Caña, ¿no ve? ¿Es tu verbo? Sentarse es Contaña. untaña. Untaña. Contaña, ¿no ve? Sí, untaña. Es la vocal, la edición vocálica de esto. En todos Ya. hemos visto ahorita, todos los ejemplos. Caña. Caña. Ya, profesor. Gracias. ¿Algún otro ejemplo? A ver, Yatichcaña, a ver, escriban mientras. Amuicaña, Ichniscaña. aicaña. Profesor, ¿esta durmiendo sería Iquicaña? Yatichiri, no sé, tengo un ejemplo con Istaña, Ahora sí, a ver. Istaña. Me estaban hablando, a ver. Yatichiri, tengo un ejemplo con Istaña, Iscaña, ¿está bien? ¿Qué? ¿Está bien? Híjole. ¿Quién más? Yetichiri, una consulta. ¿Está durmiendo sería Iquicaña o cómo sería? Em, no, no aplicaría. Ahí conjugando aplicaría. Entonces, iquiña es el verbo, ¿no ve? Entonces, ahora, si pongo esto, edición vocálica y caña, ¿qué sería? Si es anticiparse, como esto, ¿qué significaría? ¿Qué significaría esto? Estar durmiendo, ¿no ve? Pero tal vez no es este estar cero, estar como tal, sino este estar es adelantarse, ¿no ve? O sea, teníamos que dormirnos a las 9, pero nos hemos dormido 8:30, digamos, ¿no? Y caña, ¿no ve? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Adelantarse. ¿Se entiende? Ese estar es esto, ¿ya? Tal vez de otra forma podríamos, pero muchas veces en español y aymara no hay relación, ¿ya? Pero con el contexto Yatichiri, supongo que se está entendiendo, ¿no ve? Yatichiri, Hanajaya, Yatichiri, ¿sí? Yatichiri, tal vez en ese contexto parece se ve, tal vez se podría poner más antes, ¿no? Estar reuniéndose más antes, estar yendo más Ya. antes, Sí, o estaría mal. estaría bien, ¿ya? Ya Eso listo. sería en realidad en aymara, pues, ¿no? Tanta chascaña, sarcaña, estar riendo de forma anticipada, eso, ¿ya? A ver, lean más ejemplos, Con el verbo que el caña, profesor, ¿ya? sería que a ver, que ay, que el cacaña, profesor, que el cacaña, Edición por, vocálica. porque si le hago la edición vocálica, ¿cómo lo pronuncio? Se me rompe Pero la, acaso es, haga así esto, nomás eso, caña, que el caña.
¿sí? Ya, está, profesor. Caña. Tengo una duda, profesor. Aquí, en los diccionarios antiguos aparece en la escritura un doble apóstrofo. ¿Eso qué significa? Por Mm, ejemplo, tengo el verbo regar, que tengo con doble apóstrofe y con apóstrofe. A ver, ¿cómo es llegar? Quichiaña, quichaña, quichaña. La Q, doble apóstrofe, la I, la C, la H, apóstrofe, la A, la ñ y la A. Para mí sigue siendo lo mismo. Bueno, si la... No, ese no es. Es la Q, la I, la Ch, la A, la ñ y la A. Ah, no lo escribió, ¿verdad, profesor? A ver, Regar, regar, profesor, el verbo regar. ya, pero yo conozco de otra forma, pero en ese diccionario, ¿qué dice? Lo que le acabo de decir, profesor. A ver, Kich. deletrea una vez más. Q, I, C, H. Mejor dicho, la Q, doble apóstrofo, la I, la C, H, apóstrofe, A, ñ, A. Así, dice Chaña. regar. Sigue siendo lo mismo. Tal vez cumplía la rol así, hechaña, podría ser, pero no, sigue siendo lo mismo. Entonces Sigue siendo lo mismo. sería, entonces sería Kichcaña. ¿Está regando, profesor? ¿Sí? Kichcaña. ¿Sí? Hechaña. Kichcaña. Está regando. Ya. Ya, ¿qué tempes? A ver, Maine, Pulyaranep, fam. Profesor, hay una compañera que dijo Iquicaña. Iquicaña significa que cuando dejan de amamantar a un niño para que ya no tome más mama a la mamá. Quitarle pecho, Ya, ¿no? takaraña, takaña. Ahora, iquiña viene de dormir. Ahora, podría ser, pero sería esto, pues, la K, no la K. Ah, ya. Entonces está en lo correcto este profesor. Ajá, no aplicaría aquí. Yatichiri, ¿Sí? asquichaña, arreglar, Ajá. asquitcaña, A ver, ASCII, chaña. chaña, asqui, asquit, asquitcaña, ASCII, caña. ajá, asquitcaña. ¿Sí? Estar arreglando, estar reparando. ¿Sí? Vale, ¿qué tiene campis? A ver. Profesor, una consulta que no es del sufijo, sino que quería yo verificar cuándo terminan nuestras clases. Sé que es en noviembre. ¿Y cuál va a ser la dinámica del examen? Ya, mediados de noviembre vamos a terminar. El examen consiste en conversación oral y la escritura de un texto. ¿Ya? La escritura de un texto y conversación oral. Ya, profesor. Muchas gracias. Wale, Michoro. ¿Alguna duda, pregunta? Ya te Cantemos, mandó Yatichiri. escritura de un texto y ¿qué más dijo? Perdón. Examen oral. Vamos a hacer una conversación con todo lo aprendido. O sea, tendría que ser sobre cualquier tema, tendrían que ahorita responder. ¿No ven? Como Wale, un diálogo, ¿verdad, profesor? Vamos a un tener un diálogo. diálogo. ¿Sí? Ya. Waleki, ikisin kama, hutirur kam takini. Y Kisinkama Yatichire, muchas gracias.